El 3 de abril de 1983, el grupo terrorista Sendero Luminoso estuvo a cargo de una de las más horrendas masacres que hayan ocurrido en nuestro país. Aquel fatídico día, el terrorismo se encargó de asesinar a 69 personas inocentes que vivían en el distrito de Santiago de Lucanamarca, departamento de Ayacucho. Según explica el informe final de la CBR, la masacre fue realizada por cerca de 60 miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso. Todos ellos se encontraban armados con hachas, machetes, cuchillos y armas de fuego, y bajo el orden de Abimael Guzmán Reynoso. La matanza estuvo a cargo del terrorista Hildebrando Pérez Huaranca, quien bajo el mando de la Dirección Central de Sendero Luminoso y a cargo de Abimael Guzmán Reynoso, tuvo la orden de aniquilar a toda la población de Lucanamarca, como sanción ejemplar, por la muerte del líder de Lucanamarca, Olegario Curitomay, y la muerte del camarada Nelson. Esta acción fue tomada por la comunidad de Lucanamarca, ya que Olegario Curitomay y compañía abusaban de los pobladores, matando su ganado y destruyendo sus hogares. Los senderistas hicieron su ingreso al pueblo de Lucanamarca por la tarde. Varios comuneros trataron de huir hacia las alturas del Cerro Calvario, desde el cual dispararon con sus ondas, pero los terroristas los repelieron, utilizando sus armas de fuego contra ellos, ocasionándoles heridas y en otros casos los capturaron. Tras este enfrentamiento, tomaron la ciudad por completo. Su primera acción fue reunir en la plaza a todos los que vivían en Lucanamarca, mintiéndoles a la población que iban a realizar una asamblea en la plaza. Una vez ubicados en la plaza, los terroristas separaron a los hombres de las mujeres y niños, y los obligaron a tenderse en el piso frente a la iglesia. Una vez acatada la orden, fueron cruelmente asesinados con machetes, hachas, piedras y armas de fuego, mientras daban vivas a Sendero Luminoso. Después de lo ocurrido, un niño llamado Epifanio Quispe alertó con gritos a la supuesta llegada de las fuerzas militares. Los senderistas huyeron del pueblo e incendiaron su camino, la municipalidad, la oficina de correos y algunas viviendas y tiendas. Bueno, ahora yo les hablaré sobre lo que produjo todo lo de Lucanamarca. Empezando, este conflicto armado afectó gravemente a toda la población de Lucanamarca, debido a que el Sendero Luminoso acabó con muchas familias inocentes durante el conflicto que no tuvieron nada que ver con ellos. Los daños que ocasionaron fueron las pérdidas de las familias de muchas personas inocentes en Lucanamarca, también el constante daño y miedo que se le produjo a la población de Lucanamarca. Otro de los daños fueron el incendio de la oficina de correos, el incendio de las municipalidades y también destruyeron viviendas y muchos hogares de la población de Lucanamarca. Sendero Luminoso tenía un plan, ¿ok? Y uno de los planes era, unir a todos los pueblos que se unieran a su causa, que era la toma del poder. Ya, en esa toma de poder implicaban los pueblos pequeños, que se le unieran a esos pueblos. Y uno de esos pueblos era Lucanamarca. Lucanamarca cuando fue en 1983, y cuando llegaron a Lucanamarca, el objetivo fue ir a la plaza de armas y convencer a toda la gente de que se le uniera a todos ellos. Pero pese a esto, el pueblo no se resistía y que no les quedó otra opción que ser obligados y oprimidos por Sendero Luminoso. Mi nombre es Grecia Díaz y yo voy a explicar sobre el grupo terrorista de Sendero Luminoso que fue a atacar al pueblo de Lucanamarca en un 3 de abril de 1983. El grupo terrorista de Sendero Luminoso estaba bajo el mando de Abimael Guzmán. Él mandó a que la gente del pueblo de Lucanamarca baje a la plaza de armas para que se separen y ahí los maten. Los mataron con hachas, armas de fuego, machetes. El motivo fue porque el pueblo estaba a favor de las Fuerzas Armadas que iban en contra del terrorismo. El segundo motivo por el cual Abimael Guzmán mandó a que los ataquen fue porque en su comité terrorista murieron 2 personas,
Olegorio y Nelson, que fueron importantes. Es impresionante cómo el terrorismo se esconde bajo una guerra interna, atentando contra vidas que ellos no tenían la culpa, no eran inocentes, no tenían por qué morir de esa manera. Sobre el contexto del conflicto armado interno que se vivió en el Perú entre 1980 y el 2000, ¿sientes que te afectó directamente? Claro, porque en ese tiempo, con esas bombas que existían, sobre todo para nosotros que vivíamos en Miraflores, cuando hubo un atentado en Tarata, donde murieron personas conocidas, donde sentíamos tan directamente las bombas, vivíamos asustados. Mis hijos iban al colegio y muchas veces estábamos pensando si regresaran a casa, porque era demasiado fuerte. También hubieron muchos problemas como lo que se sabe ahora, ¿no? Que también en el tiempo de Fujimori hubieron abusos. Luchó contra el terrorismo, pero también hizo cosas tremendas. ¿Y te llegó a afectar de una manera directa? Gracias a Dios que no, porque era el temor, el miedo de que nuestros hijos no volvieran a casa. Pero no nos llegó a afectar directamente como a esas personas que tuvieron que fallecer por esas bombas. Ya. ¿Cuál es su nombre? Magna Sea Solórzano. Ok, gracias por acceder a la entrevista. ¿Cómo te afectó directamente el terrorismo de Sendero Luminoso? Me afectó emocionalmente porque mataron a mis 2 tíos y secuestraron a mi hermano mayor. ¿Te afectó directamente? ¿Sí? ¿Cómo lo viviste? Lo viví con mucho miedo y pena. ¿Qué recuerdos tienes? Tengo recuerdos de las matanzas de los pueblos de Uchuracay, de Vilcashuamán, de Huanta y Quinua, que hubo ahí matanzas. En compañía también. ¿Alguna experiencia personal o algo vivido? Fue de visita a la ciudad de Ayacucho y para ver a mi papá, y en eso me encontré con Sendero Luminoso y me pidió que los acompañara porque nos quería usar como escudo contra militares. Ok. Ok, respecto a Lucanamarca, ¿sabes lo que pasó? Sí, que hubo una masacre. ¿Y cómo lo viviste? No me afectó directamente, solo escuché que hubo una masacre y me sentía mal por ellos. ¿Cuáles crees que fueron las causas de esta masacre? ¿Cuáles? ¿Cuáles crees que fueron las causas para la masacre? La masacre que fueron del alcalde que dejaron el Sendero Luminoso, esa fue la causa que hubo del masacre. Ok. ¿Quiénes crees que fueron los culpables? Yo creo quiénes fueron. Sendero. Solo Sendero Luminoso. Ok. ¿Y qué piensa usted de lo ocurrido? ¿Qué piensas de lo ocurrido? Yo pienso de lo ocurrido que Sendero, que dijo que
él iba a protegerlo a la gente más del pueblo, a las personas más necesitadas, que el gobierno no los ayudaba, pero yo no lo veo así, no lo he creído así. Yo pienso que él se equivocó, él mismo se ha contradecido, no sé, o se equivocó, no sé, pero la cosa que él terminó matando a esas mismas personas. Ok, con eso finalizamos. Muchas gracias. Ya, ok. Buenas tardes. ¿Con quién estoy hablando? Con la señora María Peregrina. Bueno, le quiero hacer una entrevista sobre el contexto del conflicto armado interno del Perú. Ya, ¿Sientes que te afectó directamente? sí, me afectó, ¿Por qué? porque no había tranquilidad en nuestro país, en nuestra unidad donde vivimos. Era un conflicto en el 80 del terrorismo, Ujú, ya. y eso nos tenía intranquilos. Sí, de hecho. Ya. ¿Y cómo te afectó a ti personalmente y a tu familia? Personalmente a mí me afectó porque una era porque me preocupaba por mis hijos, que no sabía si llegaban bien o llegaban vivos, o les podía afectar a una bomba, un coche bomba, porque dejaban coche bombas por diferentes sitios. Y entonces no sabía si mis hijos llegaban sanos o llegaban muertos. Y eso era lo que me afectó a mí bastante en eso. Porque ni uno mismo estaba libre, porque podíamos salir a la calle y nos podía pasar algo. Sí, eso afectó directamente a la A población la población. en Nos general. afectó personalmente a la población, directamente a la población. ¿Y cómo lo viviste? Lo viví pidiendo a Dios de que todo pase, Ya, todo termine este conflicto. ya, interesante. ¿Y qué recuerdos tienes? Malos recuerdos, porque vivíamos sobresaltos sin pensar lo que iba a pasar. Sobre el contexto del conflicto armado interno que se vivió acá en el Perú en 1980 y el 2000, ¿sientas que te afectó de una manera directa? Bueno, de verdad que en esa época me acuerdo muy bien, en el 82, 1982, en la boca de Fujimori. El terrorismo estaba aquí terrible, de verdad. Había todo el tiempo, tú escuchabas las bombas, para nosotros era normal, hay una bomba, escuchábamos un pum, ¿no? Todas las lunas de los edificios estaban ahí, los ponían cintas para que no explotaran los vidrios de las lunas de los edificios. Todo el tiempo eran apagones, todo el tiempo apagones. ¿Por qué? Porque se escuchaba continuamente, como te digo, los bombardeos, ¿no? Recuerdo mucho el de Tarata, ¿no? Estaba, digamos, en la última cuadra del arco y se escuchó terriblemente lo que pasó esa noche en Tarata, ¿no? La explosión. ¿Y de alguna manera personal te afectó? Bueno, el trauma de estar saliendo, en esa época yo estaba en el colegio, mis padres estaban definitivamente preocupados porque las bombas a cualquier momento del día estaban ahí, pues, ¿no? Y era, bueno, eso en ese sentido, porque de todas maneras nos daba miedo, ¿no? ¿Y alguna experiencia personal que tengas? Personal referente a eso, no. ¿Ninguna? Ya, gracias. Ya.